Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos que en esta mañana estarán en nuestra transmisión. En esta mañana damos gracias a nuestro Dios por la maravillosa oportunidad que nos brinda de poder dirigirnos hacia cada uno de ustedes. Queremos en esta oportunidad tener nuestra meditación correspondiente para este día. Pero antes queremos pedir de la dirección de parte de nuestro Dios, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija en lo que hemos de compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Así que vamos a pedir la dirección de parte de nuestro Dios, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Le damos muchas gracias porque en su amor, en su misericordia nos da la vida, nos da la salud, porque nos da la oportunidad de poder compartir su palabra a través de este medio. Imploramos, Señor, que el consejo de su palabra sea de bendición en la vida de las personas que lo han de escuchar, que sea de mucha bendición y que a la misma vez como seres humanos oyentes, de una forma humilde podamos poner en práctica cada uno de estos consejos. Nuestro Dios, acompáñenos en este momento, pues se lo pedimos, se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a tener nuestra meditación en la palabra de Dios. Queremos compartir una meditación más de la palabra de Dios. Nuestro estudio, nuestra meditación lleva como título La oración modelo. Ese es el título de nuestra meditación para esta mañana. Entonces queremos hablar sobre esta meditación muy importante, un consejo más que nos da la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Encontramos una declaración en el libro de Lucas 11:1, que la declaración en la palabra de Dios nos dice: Señor, enséñanos a orar. Entonces tomamos ahí la parte de este texto donde los discípulos hacían una petición a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos hacían la petición y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces, en eso queremos entonces detenernos por un momento a analizar, a estudiar y a compartir lo que nos dice el Espíritu y Profecía con referencia a esto, hablando acerca de la oración que como seres humanos deberíamos seguir. El modelo de oración que Cristo Jesús dejó para el ser humano que quiera presentarse delante de Él de una forma correcta. Encontramos la declaración en el Espíritu y Profecía que nos dice: el Redentor del mundo frecuentemente se aislaba para orar. Entonces, en esta parte dice la declaración bíblica que el Redentor del mundo, o sea, nuestro amado Jesús, dice que frecuentemente se aislaba, se apartaba y se ponía en un lugar aparte, y esto lo hacía para orar. Entonces, la primera enseñanza que encontramos entonces en nuestra meditación para esta mañana es de que necesitamos nosotros, al igual que Cristo Jesús, en un momento determinado, aislarnos. Necesitamos apartarnos del grupo de personas en el cual nos encontramos y buscar ahí un lugar aparte para orar, para ponernos en conexión con nuestro Dios, para ponernos en conexión con nuestro Padre Celestial, para que sea Él quien pueda guiarnos, pueda dirigir nuestra vida. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Ahora encontramos, el testimonio sigue diciéndonos sobre esto y dice: en una ocasión sus discípulos no estaban lejos y pudieron escuchar sus palabras. Entonces, esto es con referencia a la oración que Jesús hacía. Cuando Él se dejaba a sus discípulos
En un cierto lugar él se adelantaba, iba a un lugar más adelante y ahora él se ponía a orar. Pero dice que en una ocasión sus discípulos le escucharon. Escucharon, dice, sus palabras. No estaban muy lejos, Jesús no se había retirado mucho, entonces y pudieron escuchar las palabras que Jesús mencionaba en su oración. Y ahora veamos qué pasó. Dice, quedaron profundamente impresionados por su oración, porque estaba cargada de un poder vital que alcanzó sus corazones. Entonces, ahora la palabra de Dios dice que cuando ellos escucharon las palabras de la oración de Cristo, Jesús dice que quedaron impactados, quedaron impresionados por aquellas palabras que habían escuchado, por aquella oración que ellos habían escuchado. Y ahora dice la palabra de Dios que ahora ellos sintieron un poder que fortalecía, un poder que tocaba sus corazones. Entonces, es importante que nosotros comprendamos el significado de esta oración en la vida de los discípulos. Queridos hermanos, el poder que ellos sintieron al escuchar la oración de nuestro amado Jesús fue algo que les llamó la atención, que impactó la vida de los discípulos. ¿Por qué? Porque dice que esta oración era muy diferente de las oraciones que ellos mismos ofrecían. Y era diferente de cualquier oración que hubiesen oído de los labios humanos. Entonces ellos se quedaron pensando y se quedaron impresionados porque la oración que habían escuchado no era igual que las oraciones que ellos mismos elevaban, que ellos mismos hacían. Y dice que también era muy diferente de las otras oraciones que ellos habían escuchado. Ahora dice, después que Jesús se les unió nuevamente, le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Después que ellos fueron impactados, fueron impresionados por la oración, ahora cuando Jesús regresa, después que él finalizó su oración, después que él finalizó su petición a su Padre, ahora él regresa, se une nuevamente a ellos en el grupo en el lugar donde los había dejado, y ahora los discípulos, dice, se acercan, se juntan con él y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ponen como ejemplo y dice, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, y esa es una parte muy importante que nosotros debemos considerar en nuestra vida. Orar a nuestro Padre Celestial tiene un gran significado. Venimos a ofrecer nuestro imperfecto tributo de acción de gracias a sus pies en reconocimiento de su amor y misericordia, de lo cual no somos totalmente merecedores. Venimos a dar nuestros deseos, a confesar nuestros pecados y a presentarle sus propias promesas. Cuando oramos nosotros, esto debería ser algo muy significativo para cada uno de nosotros. Porque es de esta forma como nosotros presentamos, según lo que dice esta declaración del testimonio, venimos a ofrecer nuestro imperfecto tributo de acción de gracia a sus pies en reconocimiento, dice, de su amor y misericordia. De lo cual, dice esta declaración, no somos totalmente merecedores. Estimados hermanos, cuando nos presentamos delante de Dios a través de la oración, pues lo hacemos con fe, con confianza,
que Él nos va a escuchar. Y es interesante pensar que aunque no lo merecemos por completo, Dios recibe nuestras oraciones. Venimos a dar a conocer nuestros deseos, dice, a confesar nuestros pecados y a presentarle sus propias promesas descritas en su palabra. Jesús nos ha dado una oración en la cual cada expresión está llena de significado y esto para ser estudiada y aplicada en la vida práctica. Nosotros encontramos descrita la oración modelo. Ahora no la vamos a tocar, solo estamos mencionando la importancia que tiene la oración que Jesús dejó como modelo. En otra ocasión que se mencionará cada parte de una forma detallada, las partes que componen la oración modelo de Cristo Jesús. Pero ahora dice, Jesús nos ha dado una oración en la cual cada expresión está llena de significado para ser estudiada y aplicada en la vida práctica. Así que nosotros necesitamos estudiar, analizar esa oración modelo. Necesitamos también aplicarla en nuestra vida diaria. Es una oración que expresa los temas esenciales que necesitamos presentar a nuestro Padre Celestial. En el Padre Nuestro, la solidez, la fortaleza, el fervor se unen con la humildad y con la reverencia. Es una expresión del carácter divino de su amor. Estimados hermanos, en la oración modelo, que nosotros la conocemos como el Padre Nuestro, nosotros encontramos fortaleza, el fervor al realizar la oración del Padre Nuestro. Nosotros debemos unirnos con mucha humildad, con mucha reverencia, para que el poder, para que la solidez, la fortaleza de esta oración modelo pueda llegar al trono de la gracia de nuestro Dios de una forma suave, como un perfume suave, un perfume grato delante de la presencia de Dios, para que de esta forma pueda ser contestada. Las largas oraciones. Pasamos más adelante y dice, las largas oraciones en una congregación son tediosas para aquellos que escuchan y no preparan los corazones de la gente para el sermón que seguirá. La oración de Cristo guardaba un marcado contraste en estas largas oraciones con sus muchas repeticiones. Los fariseos pensaban que habrían de ser escuchados por hablar mucho y hacían oraciones largas, tediosas e interminables. Queridos hermanos, entonces encontramos ahora una parte muy importante. La oración del ser humano, del cristiano, debe ser una oración concreta, una oración que no incluya repeticiones. Cristo Jesús aconsejó y dijo que en nuestras oraciones no deberíamos utilizar la repetición de palabras. Y pone el ejemplo de estos hombres. Y hace mención que los fariseos pensaban que al hacer largas oraciones iban a ser escuchados. Entonces es importante que nosotros consideremos eso. Muchas veces dicen las reuniones, las oraciones se vuelven tediosas, se vuelven largas y en vez de preparar los corazones para escuchar el mensaje que se va a presentar, muchas veces no tiene ningún efecto en la vida del ser humano, porque por la cantidad de palabras, por el tiempo que se pasa orando esto, en vez de ser de alivio, de ser de fortaleza, se vuelve algo incómodo, se vuelve algo cansado.
Entonces, y es por eso entonces dice que Cristo Jesús en la oración modelo, dice Cristo guardaba un contraste marcado con la oración de los paganos. Dice, en todas las religiones falsas, las ceremonias y las formas han sustituido la piedad genuina y la piedad práctica. La oración muchas veces se hace de una forma incorrecta. Y Jesús dijo, ustedes piden, pero si no reciben es porque piden mal. Entonces nosotros necesitamos de una forma humilde, de una forma sincera, buscar, analizar de qué forma podemos presentarnos delante de Dios. Cristo Jesús ya dejó una oración modelo. Si queremos ser escuchados, necesitamos practicarla en nuestra vida diaria. Cristo reprobaba a los escribas y fariseos por sus oraciones llenas de justicia propia. Entonces, eso es otro punto importante que debemos resaltar. Muchas veces nuestras oraciones podrían volverse como la de los fariseos, como los escribas también. Ellos hacían sus oraciones y se llenaban de justicia propia. Sus palabras se justificaban a ellos mismos. Y por eso Cristo Jesús reprobaba estas oraciones. Las oraciones de este tipo, que son hechas para ser escuchadas por los hombres, no producen bendición de parte de Dios. Pero la humildad siempre es reconocida por aquel que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estimados hermanos, cuando las oraciones se llenan de vanas repeticiones, cuando en nuestras oraciones incluimos o nos justificamos a nosotros mismos, esas oraciones, pues lastimosamente Dios no las aprueba. Cuando hacemos oraciones para que escuchen los que nos rodean, los que están a nuestro alrededor y digan qué bonito ora, qué bonito cómo se expresa. Cuando lo hacemos con ese pensamiento, estamos en un error porque esas oraciones no agradan a Dios. Las oraciones de este tipo, dice, como ya lo mencionamos en los párrafos anteriores, Cristo reprobaba a los escribas y fariseos por sus oraciones llenas de justicia propia. Ahora dice, las oraciones de este tipo que son hechas para ser escuchadas por los hombres, no producen bendición de parte de Dios. Así que, queridos hermanos, necesitamos tener ese cuidado especial a la hora de presentarnos delante de Dios. Y debemos practicar la oración a cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios dice que debemos orar sin cansarnos, sin cesar. Debemos orar en todo tiempo, a cada momento de nuestra vida debemos conectarnos con nuestro Dios. Hay muchas oraciones. Oramos o deberíamos orar cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando vamos a salir para el trabajo, sea para el trabajo o el estudio, por cualquier otro lugar, cuando regresamos. Debemos orar por nuestros alimentos, debemos orar cuando llega o finaliza el día y hemos terminado. Entonces, nosotros necesitamos hacer muchas oraciones. Por eso Tesalonicenses o Pablo, hablando a los de Tesalónica, dijo, oren sin cesar, sin cansarse. Entonces necesitamos orar a cada momento, necesitamos ponernos en las manos de Dios a cada momento. Aparte de todas las oraciones que ya hemos mencionado, que son las que deberíamos hacer cada día, debemos apartar un espacio de tiempo como Cristo Jesús lo hacía. Él se aislaba. Jesús dijo, ahora tú pues entra a tus aposentos, cierra las puertas tras de ti y ahora ora a tu Padre en secreto. Entonces debemos apartar un espacio de tiempo también para orar en secreto, para orar y ponernos en conexión con el cielo. Si lo hacemos, lo haremos. Si lo hacemos como Dios lo demanda, recibiremos grandes bendiciones de parte de Dios. La oración es una vitamina indispensable en su vida. Así como usted cuando se siente agobiado, se siente cansado, viene y se vitamina
para sentir fuerzas, ánimos. Así es la oración. La oración es la vitamina indispensable en la vida del cristiano. Si nos vitaminamos a cada momento con la oración, nuestra vida espiritual será fortalecida, será grandemente fortalecida. Y de esta forma podremos vencer las diferentes pruebas, las diferentes dificultades, obstáculos que se presenten en nuestra vida. Así que, queridos hermanos, queremos entonces invitar a cada uno de ustedes a que podamos, al igual que los discípulos, solicitar a nuestro Dios, a nuestro amado Jesús, que nos enseñe a orar. Que nos enseñe a orar de una manera correcta, para que de esta forma nosotros podamos ser llenos de muchas bendiciones a través de la oración. Busquemos al Señor a cada momento. Si lo hacemos así, el Señor ha de conceder nuestras peticiones. Cristo Jesús dice que cuando era muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, dice, Él se iba a un lugar solitario y allí oraba. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando quizás no tenemos sueño, pues oremos. Cuando estamos ahí ocupados con el trabajo, también apartemos un espacio de tiempo y oremos. Y esto será de bendición para cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que podamos sentir ese deseo, podamos tener ese espíritu de oración, y de esta forma las bendiciones del cielo puedan bajar sobre cada uno de nosotros. En nuestras oraciones, pues pidamos para que Dios nos ayude a prepararnos y de esta forma ser vasos limpios donde su Espíritu Santo pueda ser derramado también. Que el Señor nos bendiga y que bendiga su palabra en la cual hemos meditado. Es nuestro mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Queremos hacer una oración más para culminar con nuestra meditación en esta mañana, así que usted allí donde se encuentra, le invitamos a que en una forma reverente podamos dirigir nuestro pensamiento a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. En esta mañana le damos muchas gracias, porque a pesar de nuestra condición, porque a pesar de nuestra pecaminosidad, se nos da la oportunidad todavía de presentarnos delante de su presencia a través de nuestras oraciones. Gracias le damos porque en su palabra usted nos ha dejado la guía para cada uno de nosotros. Imploramos, Señor, que usted pueda perdonar si hasta este momento hemos hecho mal administración de la oración. Que usted pueda perdonar cada una de nuestras faltas. Y que así como los discípulos aprendieron de usted, nosotros también podamos aprender. Y de esta forma podamos guiarnos delante de su presencia de una forma correcta. En esta mañana imploramos que usted bendiga a nuestros hermanos que apartan un espacio de tiempo para escuchar la meditación de su palabra. Que su bendición pueda ser con ellos en los diferentes lugares donde se encuentren. Pedimos por aquellos que puedan estar adoleciendo alguna enfermedad, que en su gracia, con su mano de poder, usted pueda obrar de acuerdo a la multitud de sus misericordias. Por aquellos que todavía no se deciden a hacer un pacto con usted, pedimos que a través de su Espíritu Santo usted pueda impulsarles en sus corazones el deseo de estar a cuentas con usted. Nuestro Dios, por lo que ya estamos en el camino, ayúdenos a ser fieles, ayúdenos a avanzar hacia la meta final. Y al final, como un mismo pueblo, todos juntos le veamos para una vida eterna. Nuestro Dios, escuche nuestra oración y dé respuesta de acuerdo a su voluntad. Pues lo pedimos, lo agradecemos, no porque lo merezcamos, pero lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, es de esta forma como concluimos con la meditación para esta mañana. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en nuestras transmisiones. Esperamos de que los mensajes, las meditaciones compartidas sean de mucha bendición en su vida.
Y le invitamos a que con la ayuda de nuestro Dios podamos llevar al campo de la práctica cada uno de los consejos de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre en este día. Las bendiciones de Dios le acompañen a usted, a su familia, en los diferentes países, en los diferentes lugares del mundo. Es nuestro mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Le esperamos en una próxima transmisión. Que el Señor les bendiga.